Vamos a estudiar ahora el movimiento F4. La idea fundamental de esta jugada es que tras el movimiento E5 de las negras, nuevamente es posible E6, pasando a los terrenos de la variante Scheveningen. Tras caballo F3, el caballo no solo no está bloqueando el peón F, sino que además presiona en E5. Otras retiradas de caballos serían inferiores. Caballo F5 se responde con D5, con fuerza. Y en caso de caballo B3, simplemente puede seguir caballo D7. Y en analogía con la variante de alfil D2, el negro queda con buena posición, puede jugar B5 inmediatamente, etc. Entonces, caballo F3. Y ahora, bueno, caballo D7 es la jugada que más me gusta para las negras. Y ahora, alfil C4 es una jugada muy importante para estudiar. Esta diagonal vemos que sería muy activa para el alfil de las blancas, pero el alfil en C4 está un poco inestable también. Por eso muchas veces las blancas deben jugar alfil D3. Y por eso muchas veces el negro prefiere dama C7 también, controlando la casilla C4. No obstante, creo que la jugada más exacta es caballo D7 aquí. En caso de alfil C4, podemos jugar B5 inmediatamente. Y tras alfil B3, todavía no estamos en condiciones de ir a capturar el peón de E4, debido a que el blanco consigue, bueno, está muy adelantado en desarrollo, podría incluso realizar algún ataque con caballo G5 inmediatamente. Pero simplemente tras alfil E7, la posición del negro es muy buena. F7 ahora está bastante bien defendido. Y el negro ya está pensando en jugar B4 o bien alfil B7 y presionar en el punto D4 de las blancas. Por eso contra B5 se ha jugado alfil D5. Y ahora nuevamente, digamos, la posición del blanco es muy activa, muy amenazante incluso, pero si no consigue hacer algo con sus piezas rápidamente, el negro va a tener las mejores chances, porque las piezas del negro van a salir con mucha fuerza. Por ejemplo, podrían jugar B4 seguido de la captura del alfil y después, si las blancas capturan con la dama en D5, seguir con alfil B7. Digamos que todas las piezas del negro van a salir de golpe después y el negro va a quedar mejor. Por eso, las blancas aquí jugaron caballo G5, que obliga a dama E7. Y si bien ópticamente nos puede parecer que el blanco está haciendo las cosas bien, en realidad no es así. Ahora todas las piezas de negro van a salir de golpe y las negras van a conseguir una posición muy buena. Vamos a ver, expulsando primero los caballos, ahora la dama. Y el negro está muy bien aquí y tiene ventaja. Incluso si caballo, bueno, se está presionando en E4 con mucha fuerza. Y si bien le quedan todavía 3 tiempos para poder enrocar y poner su rey en seguridad, las blancas no pueden aprovechar esto. Por eso alfil C4 no es una variante muy buena. A4 es la jugada principal para tratar de asegurar la casilla C4 para el alfil, pero veamos primero el movimiento alfil D3. Aquí también podemos jugar B5 y alfil E7. Y en general, también aquí el negro lo está haciendo bastante bien. Es importante no apresurarse con la jugada alfil B7, ya que el alfil
debe vigilar un poco el punto F5, que blanco puede aprovechar con esta maniobra de caballo. Las partidas suelen seguir A3 y rey H1. Son dos jugadas muy importantes. Una evita B4 y la otra quita al rey blanco de esta diagonal. Y ahora, si alfil B7, esta jugada no está mal, pero como decíamos, se debilita o se deja de atender al punto F5. Entonces las blancas pueden jugar su caballo H4. Si lo hacen directamente, es muy interesante el golpe en el centro con D5 y aparentemente las negras consiguen una buena posición. Pero tras el cambio y caballo H4, aquí podemos tener algún problema. Si tuviésemos el alfil en C8, jugaríamos caballo C5 y estaríamos defendiendo F5 con el alfil. Aquí deberíamos jugar G6, que es una jugada posible, pero también es un debilitamiento. Por eso, en lugar de alfil B7, recomiendo este movimiento. Torre E8, que es otra jugada también típica de esta posición. Las negras comienzan a reforzar su punto E5 y también pueden pasar al ataque del punto E4 más adelante. Es importante notar también que la jugada F5 de blanco es apresurada porque el negro tiene muy buen control del punto D5. Entonces podría jugar alfil B7 y D5 con mejor posición. Caballo H4 tampoco es buena por caballo C5, como mencionábamos antes. Entonces veamos dos intentos de parte de las blancas. Uno es dama E1 para pasar la dama a G3 o H4 según las circunstancias. Y ahora que se jugó alfil B7, bueno, si dama G3, en este momento podemos responder con caballo H5. Dama H4 en este momento tampoco es posible. Ahora caballo H4 se puede responder con caballo por E4. Y si alfil G5, me parece muy buena esta maniobra. Dama B6 y simplemente G6. Y la dama del negro va a la casilla E6, que es una casilla muy segura en este momento. De esta manera se defiende F7 y después se puede seguir caballo H5 para cambiar alfiles con muy buena posición de las negras. También se ha jugado dama E2 y ahora caballo H4. En caso de caballo por E4, bueno, esta jugada es muy peligrosa. El blanco podría entrar en F5 con su caballo, pero también tiene otras continuaciones de ataque interesantes. Pero bueno, como mínimo entrar en F5 parece muy peligroso. Diferente es cuando estaba la dama en E1 antes. Entonces, sí, posiblemente caballo por E4 y caballo D6 también sea muy fuerte en caso de caballo por E4. Pero simplemente G6. La partida siguió dama F3 y aquí de nuevo tenemos la maniobra que mencionamos en la variante anterior. El traslado de la dama a E6 con excelente posición de parte de las negras. La partida siguió caballo F5 y ahora, muy interesante este cambio. Y la posición del negro es muy buena nuevamente. Vamos a ver entonces la jugada A4, que es la principal. Aquí alfil E7. Y ahora tenemos que atender a las dos jugadas de desarrollo del alfil de parte de las blancas. Por un lado, sí, alfil C4, ubicando el alfil en la casilla más activa, me parece muy interesante este movimiento, realizado por Kasparov y por Gelfand también, dos grandes expertos de la Najdorf. La idea, bueno, se amenaza caballo por E4, pero en realidad la idea principal es que
Si enroque corto, viene dama C5 jaque ganando el alfil. Entonces con este movimiento estamos desarrollando la dama a una casilla muy activa. Tampoco es posible alfil de 2 o no es conveniente debido a peón por F4. La jugada principal de las blancas es dama E2. Y ahora tenemos peón por F4 y caballo E5. Aquí vemos la dama como estamos defendiendo el punto E5. Y el negro tiene una posición muy activa. Por ejemplo, si alfil B3 puede jugar simplemente caballo por F3 y alfil a 6, neutralizando la acción del alfil de las blancas, con buena posición. Y si caballo D5, bueno, si cambia, también el negro está muy bien aquí. Y si caballo D5 podemos nuevamente jugar el alfil a E6, y con ese cambio digamos, se apaga la iniciativa del blanco y las negras consiguen una buena posición. Es importante notar que tras estos cambios el blanco no dispone de alfil por G7, obviamente debido al jaque intermedio en la casilla C5. Tras alfil por E6, estamos siguiendo una partida entre Peter Leko y Kasparov. Aquí tenemos una doble amenaza a E6 y a B7 que se puede solventar de esta manera y la iniciativa del blanco se apaga y las negras no tienen muchos problemas aquí. Vamos a ver entonces la variante principal, que es la más peligrosa. Tras A4, alfil D3. Y ahora podemos jugar simplemente caballo C5. Naturalmente no es posible para blanco capturar el peón en E5 y tampoco es recomendable F5, ya que no tiene buen control del punto D5, ¿no? Este es un tema estratégico fundamental en la Najdorf. Aquí las negras incluso pueden jugar D5 directamente y consiguen ventaja. Entonces, la jugada de blanco es rey H1. No mueven el alfil ya que después el negro va a cambiar aquí. No quieren perder el tiempo. Esta jugada es muy importante. Además, se pueden evitar temas de dama B6 y dama por B2. Bueno, y ahora el negro no puede jugar alfil E6 debido a F5. Por ese motivo cambia primero en F4 y ahora alfil G4, la casilla más activa para desarrollar el alfil. Y la práctica ha demostrado que las negras tienen una buena posición aquí. Un tema muy interesante para defendernos es pasar el alfil a la casilla G6, desde donde presiona en E4 y en muchos casos también bloquea la acción de la dama en G3 de las blancas. Vamos a ver algunos ejemplos. También otro tema importante es el avance de D5 en el momento adecuado. Por ejemplo, si dama D2, aquí se puede jugar alfil H5, pero torre C8 podemos jugar. Y si caballo D4, quizás ahora alfil H5 no es el momento de hacerla, pero sí podemos jugar D5. Y tras E5, caballo E4 con buena posición de las negras. Aquí estamos aprovechando la posición de la dama del blanco, ¿no? Otra idea es alfil E3, que pasa a amenazar en muchos casos el avance E5. Y simplemente caballo por D3 y D5 y el negro nuevamente está muy bien. En caso de E5 podemos retirar el caballo a D7.
Bueno, y también podemos estudiar quizás alfil por F3 seguido de D4. Eh, en todos los casos el negro está muy bien aquí. Vamos a ver otra jugada que podría ser torre a E1. Entonces ahora podemos jugar alfil H5 con idea de pasarlo a G6. Y aquí estamos llegando justo a tiempo a evitar la entrada del caballo blanco en F5. Por ejemplo aquí. D5. Y el negro tiene muy buena posición. En general es preferible para el blanco capturar con una pieza en F5. Esa es un poco la idea también del movimiento alfil E3 que veíamos antes. Jugar caballo D4, caballo F5 y capturar con la torre. Vamos a ver otra jugada de blanco, dama E1. Entonces ahora también son posibles torre C8 o alfil H5, pero podemos jugar torre E8 y contra dama G3, ahora sí, alfil H5 para alfil G6 y neutralizar la acción de la dama en la columna G. Al mismo tiempo presionar N4. En caso de alfil E3, esta jugada sí amenaza en muchos casos alfil por C5 y E5. Entonces torre C8, dama E1. Aquí una jugada que ya conocemos, que es alfil H5. Como ven, los temas se repiten un poco. Lo principal es que el aficionado pueda recordar los temas. Es muy difícil que pueda recordar todas las jugadas que estamos explicando aquí, pero las maniobras típicas sí sería importante que se puedan aprender. Tras caballo D4, el negro puede jugar alfil G6, aunque posiblemente esta posición es un poquito más cómoda para el blanco. Pero es interesante caballo G4. La idea es, bueno, básicamente tratar de mejorar el caballo o capturar el alfil de las blancas. En caso de caballo F5, conseguimos activar el alfil. También esa es una idea importante de caballo G4. Estamos dando la posibilidad al alfil a situarse en F6, que es una buena casilla. Veamos caballo F5. Aquí tenemos alfil G6, la jugada típica, y las negras están bien. Si dama por D6 podemos cambiar en F5, por ejemplo, y después recuperar en D3 o jugar alfil F6 más adelante y el negro está muy bien. Y si caballo por D6, como mínimo podemos perseguir a la dama, que debe siempre retirarse defendiendo el caballo. Y si dama E5, tenemos alfil F6, ya con ventaja de las negras seguramente por la presión en esta diagonal, ¿no? El negro puede comer en D3 y en C3 más adelante. Esta es la jugada, la mejor jugada de las blancas. Y aquí es interesante alfil H4, como para intentar debilitar la posición del blanco. Y simplemente torre E8, por ejemplo. Y alfil G6 para eliminar ese caballo. Y el negro tiene buena posición. Después puede llevar su alfil a G5. Y también tiene presión sobre E4. Entonces, los temas más importantes de esta variante, que acabamos de ver, es, en primer lugar, bueno, si se puede jugar B5, en mi opinión hay que tratar de hacerlo. Y si el blanco lo evita, una clave importante es el movimiento dama A5, o sea, alfil C4, para más adelante disponer de la jugada caballo E5. Y en la variante principal, la maniobra alfil H5 y alfil G6 me parece también de lo más importante. Pasaremos ahora al estudio de
algunas jugadas secundarias de parte de las blancas en su movimiento sexto. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.